Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Álvaro, Marta, Noemí? Hola, profe. Hola, ¿Qué profe. tal? Profe, Mucho gusto. No sé si yo ya tuve alguna vez con usted alguna materia. castellano. Ah, ya, ok. Bueno, hoy me toca desarrollar con ustedes el módulo de la materia denominado asexia y bioseguridad. No sé si ya tienen ustedes las fechas de las parciales y los finales. Yo todavía Sí no. tenemos, profe. Bueno, Tenemos. Alguien nos había pasado. ok, el 3 de junio sería nuestra parcial. 3 de junio parcial y 1 de julio final. Esas son las fechas. Bueno, vamos a iniciar la materia. Voy a proyectar. Mm, mm, mm. Ahí está, ¿pueden ver? Sí, Sí, profe. sí, vamos. Ok. Bueno, hoy vamos a desarrollar en la unidad 1 lo que sería la parte de la asexia y la bioseguridad. Y como concepto de bioseguridad tenemos que es un conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y vertientes con trajes que se implementan ¿para qué? Para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente, que proviene de la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas. Bioseguridad entonces viene a ser todos los protocolos que yo debo de tener en cuenta cuando mi persona va a estar expuesta a enfermedades contagiosas, ¿verdad? Ay, ¿qué fue lo que pasó con la época cuando iniciamos la pandemia del COVID, ¿verdad? Que teníamos que estar cuidándonos, ¿para qué? Para evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, la bioseguridad son todos los mecanismos de defensa para mi persona para evitar exponerme o contagiarme a agentes biológicos que puedan alterar mi salud. La bioseguridad se denomina bioseguridad al conjunto de normas y procedimientos destinados al control de riesgos biológicos generados durante el proceso de atención al paciente. Por eso es que cuando iniciamos esta pandemia eh, por por contagio, ¿verdad? Por COVID-19, cada enfermero, cada médico o cada doctor, quienes atendían a estos pacientes debían de cumplir con unos requisitos de bioseguridad para evitar la propagación de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tanto las enfermeras como los médicos están expuestos porque tienen que darle lo que la Constitución Nacional nos garantiza, que es, entre comillas, la atención a la salud de forma libre y gratuita, entre comillas, otra vez. Entonces, la bioseguridad es los mecanismos de defensa que yo tengo como profesional de blanco para evitar la propagación de una enfermedad. Entonces, tenemos que, cuando ustedes, qué sé yo, trabajen, pues acá tengo la carrera de estética. Estética, nomás están ustedes. Este es todo estética. Sí, profe. Está Ara, Ruth. Bueno, vamos a mirar un poco mi lista de paso. Voy a poner presente. Noemí, Marta, Diana Coronel, Álvaro. Bueno, bueno, ahora tenemos lo que es la bioseguridad hospitalaria. Bueno, ¿por qué hablamos sobre esto? Porque ustedes el día de mañana, cuando se reciban,
van a trabajar con personas. Por eso el tema de los profesionales del blanco es más vidrioso. ¿Por qué? Porque trabajan con personas humanas. Así como hay enfermedades que se propagan fácilmente, cuando ustedes tengan su propio negocio o su propia cabina o sus propios spa o centro de belleza, sí o sí se tiene que desinfectar el área de trabajo para evitar contagiar, por ejemplo, qué sé yo, si algún paciente tiene algún tipo de virus o algún tipo de enfermedad. Entonces, sí o sí hay que desinfectar el área de trabajo. ¿Por qué? Porque entra un paciente, se desinfecta y entra otro paciente. Que generalmente ese es el protocolo que hay que seguir para asear el área de trabajo, ¿verdad? Para matar los microorganismos que producen algún tipo de enfermedad y también por seguridad mismo de ustedes, ¿verdad? Porque siempre van a estar expuestos a contagios de cualquier tipo de virus y peor si es que la persona no dice que tiene, ¿verdad? Entonces la bioseguridad hospitalaria es seguridad ¿para qué? Para la vida. Es un conjunto de normas diseñadas para la protección del individuo, la comunidad y medio ambiente, del contacto accidental con agentes potencialmente nocivos. Em, por eso es que cada centro o cada cátedra, porque los hospitales se dividen por cátedra, tienen sus propios protocolos de bioseguridad, ¿verdad? Y de asepsia, que es la limpieza del área de trabajo. Objetivos de la bioseguridad. ¿Cuál es el objetivo? Primero, reconocer situación de riesgo. Segundo, prevenir las infecciones intrahospitalarias, prevenir los accidentes laborales, aplicar las precauciones estándar, producir cambios de actitud, establecer normas de bioseguridad en el servicio. Por ejemplo, en mi cabina o en mi área de trabajo, yo no acepto personas que no vienen, por ejemplo, con tapabocas y que traigan su alcohol, ¿verdad? Para desinfectar el área de trabajo. Y peor si atendemos personas que tosen, que estornudan, que saben que las enfermedades o virus por las micropartículas de la saliva o por el chorreo de nariz, eh, esa agüita que te salpica, ya te contagia de microorganismos o bacterias que hacen que las personas se enfermen. Entonces, los objetivos de la bioseguridad es prevenir, ¿verdad? eh, la transmisión de enfermedades a través de los microorganismos, ¿verdad? Que generalmente el conducto más común para transmitir algún tipo de virus es la saliva, ¿verdad? O de repente cuando agarramos con la mano sonamos algo y ahí ya tiene lleno de virus la manito, por eso es lo que se insiste mucho en el lavado de manos. Normas de la bioseguridad. Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas, de infección en servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. Entonces, las normas de bioseguridad, su norma principal es la reducción de la transmisión de microorganismos que pueden producir algún tipo de enfermedad en el humano por exposición ya sea de la sangre o de los fluidos corporales del ser humano. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No, profe, está todo muy claro. Ok. Principios. Tenemos principio de universalidad, principio de asepsia médica, manejo adecuado de residuos, y por sobre todo el cumplimiento de los protocolos en el caso de que trabajemos para un empleador, cumplir con los protocolos que la empresa nos brinda desde el momento, eh, desde el momento que prestamos servicios en esa empresa. O si es que abrimos nuestro propio negocio, ¿cuál es el protocolo que vamos a utilizar, ¿verdad? Para manejar este tipo de contagio cuando hay, por ejemplo, qué sé yo,
Ahora mismo hay mucho cuadro respiratorio de virus sincitial, hay mucha influencia, hay influenza, hay mucho COVID nuevamente. Entonces son medidas que uno como profesional tiene que cubrirse, ¿verdad? ¿Qué es la universalidad? Asume que toda persona está infectada y que sus fluidos y todos los objetos que se usan en su atención son potencialmente infectantes, ya que es imposible saber a simple vista si alguien tiene o no alguna enfermedad. Claro, es algo que no podemos saber porque pasó en esta pandemia de que hubo eh, personas, ¿verdad? De que em, tenían COVID, pero eran asintomáticos, sin embargo, le contagiaban a medio mundo, ¿verdad? Entonces son situaciones que de repente en una pandemia o en una endemia, ¿verdad? Eh, Creo que, no sé si fue ayer o anteayer que salió que ya se levantó, ya no es una pandemia COVID, es como algo más dentro de la enfermedad de cuadro respiratorio que tenemos, que sería como una gripe más. No sé si vieron las noticias. Sí, creo que ayer fue. Mm, Y yo no, la verdad que no recuerdo bien, ya perdí la noción del tiempo. Y se levantó, ya no es más pandemia, ya no hay. Bueno, entonces son pequeñas cosas que uno como profesional tiene que cubrirse, ¿verdad? Más bien si no es por uno mismo, si es por la gente que tiene detrás, ¿verdad? Tenemos una mamá, un papá que de repente tienen enfermedades, ¿verdad? De base, entonces a ellos más que nada, por ellos tenemos que cuidarnos. Porque como les dije, ustedes van a trabajar con personas y es imposible saber si tiene esa persona alguna enfermedad o no tiene. Entonces, cumplir con los protocolos y las medidas de bioseguridad para evitar cualquier tipo de contagio de algún tipo de enfermedad. Asexia. Es un término médico que define aquel conjunto de métodos aplicados ¿para qué? Para la conservación de la esterilidad. ¿Qué es la esterilidad? Es la esterilización de todos los instrumentos que yo utilizo para realizar mi trabajo. En el caso de ustedes, por ejemplo, tienen equipos, ¿verdad? La parte de electrodos, la parte de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama ese que se hace solamente 2 veces en la semana? Eh, Ondas rusas, después. Ayúdenme, chicas. No sé, Eh, profe, está radiofrecuencia, no sé si te Radiofrecuencia, sí, 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 sí. radiología. Radiofrecuencia, sí. Tabique. Radiofrecuencia, sí. Que no puede usar todos los días, que tiene solamente, se usa 2 veces en la semana. Después todos esos aparatos, ahora que es utilizado para el área de estética, o de repente si hay personas que utilizan esas maderoterapia, ¿verdad? Tienen que desinfectar sus elementos de trabajo. ¿Por qué? Porque trabajan con la piel de las personas y por la piel sabe que se contagian muchas cosas. Y peor si es que sale esas piel muertas y eso, ¿verdad? Entonces siempre hay que desinfectar todos los elementos que utilizamos con un cliente para que luego podamos trabajar con otra paciente. ¿Qué es la asepsia médica? Medidas destinadas a confinar a un microorganismo determinado en una zona concreta y a limitar el número, el crecimiento y la propagación de los microorganismos. Por eso es que constantemente hay que estar limpiando nuestra área de trabajo ahora con alcohol al 70% para desinfectar. Entonces, por eso asepsia médica es confinar a un microorganismo, es eh, eh, dejarle así sin efecto a que se pueda propagar. Entonces se utiliza la asepsia, que es igual a limpieza del área de trabajo. Asepsia, el prefijo a significa negación, falta o ausencia. Sepsis, infección o contaminación.
Entonces tenemos ausencia de materia séptica, es decir, la falta absoluta de gérmenes. Entonces por eso es que cuando hay muchos cuadros como porque hay muchos cuadros de gripe, de influenza, como dije, la mejor asepsia es el lavado constante de manos y la utilización de guantes, ¿verdad? Si vamos a tocar pacientes enfermos. Y el tapaboca, ¿verdad? Porque sabemos que la gripe o cualquier otro tipo de virus, como hay muchísimo la laringitis aguda, la faringitis aguda, se transmite por la saliva. Asepsia médica, control y eliminación, tenemos limpieza, desinfección y esterilización de los elementos de trabajo. Control de la transmisión, tenemos el uso de, de EPP y el lavado de manos. Por ejemplo, en el control de la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, evidentemente tenemos que usar nuestro equipo de protección, que es eh, la ropa, ¿verdad? Eh, la famosa bata, los guantes, ¿cómo se llama ese que se usaba en la cabeza? Es como un sombrerito, pero tiene su nombre. Eh, Cofia. La cofia y el famoso, es como una media que se pone por los zapatos, ¿verdad? Para evitar que esos microorganismos se peguen por el zapato y nosotros podamos trasladar eso a la casa. A eso se refiere. Entonces, EPP es equipo de protección. Control y eliminación. Tenemos limpieza y desinfección. Acá pueden ver, acá que están limpiando el área de trabajo, la zona de trabajo con agua y jabón. Preparación de empaque, esterilización, almacenamiento, distribución y utilización. Generalmente los hospitales tienen un tipo, parece como una microonda, que es el encargado de esterilizar los instrumentos médicos para matar todos los microorganismos que pueda tener esos elementos de trabajo. Y aquí se puede ver control de la transmisión de las enfermedades. Acá tiene la copia, el tapaboca, eh, tiene este es el traje de bioseguridad, ¿verdad? Que se vende en la farmacia, el lavado de manos, el uso de guantes de látex, ¿verdad? Manejo adecuado de residuos hospitalarios. Tenemos residuos no peligrosos, residuos peligrosos. Tenemos en no peligroso, tenemos biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios comunes. En residuos peligrosos tenemos infeccioso riesgo, biosanitario, anatomopatológicos, cortopunzantes, animales, químicos, radioactivos, fármacos, citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados, aceites usados. Entonces hay que saber distribuir y manejar los residuos hospitalarios. Por eso es que cuando vamos a una consulta médica eh, siempre vemos muchos basureritos, ¿verdad? Lo cual te dice, por ejemplo, objetos cortopunzantes, objetos biodegradables, basuras comunes. Entonces, todo tiene su nombre. ¿Para qué? Para que cuando se tenga que tirar eso, no se tire entre las basuras comunes, porque eso tiene su propio lugar donde se tira todo, aunque a veces suelen haber denuncias de que se tiran jeringas, em, ¿cómo se llama? El algodón, los apósitos, se tiran por la calle y eso es muy, pero muy peligroso, porque no sabes los agentes contaminantes que pueden tener todos esos objetos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Hasta ahora no, profe. Bueno,
Cumplir los protocolos. Cada lugar donde nos vamos a prestar nuestros servicios, cada empresa o de repente nosotros si tenemos nuestro propio negocio, tenemos un manual que debemos seguir para esterilizar nuestra área de trabajo o para esterilizar el centro de salud donde prestamos nuestro servicio. Entonces, cuál es la consigna? Cumplir con el protocolo de desinfección o esterilización de los elementos que yo utilizo para tratar pacientes. Normas adicionales. Primero tenemos mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene, realizar una desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo al final de cada procedimiento. O sea, termina mi atención o termino mi servicio por el cual fueron solicitados, yo tengo que proceder a la desinfección de mi área de trabajo. Elementos, equipo de trabajo al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada, de acuerdo al proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección. No es permitido la preparación y consumo de alimentos en las áreas asistenciales y administrativas. No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes y químicos. Utilizar un par de guantes por paciente, pero lastimosamente en en los hospitales públicos un guante se utiliza para todos los pacientes. Entonces ahí eh, podemos nosotros tener el guante, pero lastimosamente con cada cuerpo, con cada paciente que tratamos con ese guante, se quedan microorganismos o agentes infecciosos de los cuales que nosotros le tocamos a uno que tiene algún tipo de virus, le tocamos a otro y evidentemente le pasamos ese virus. Evitar deambular con los elementos de protección personal fuera del área de trabajo. Eso de salir, por ejemplo, del hospital, te vas y te compras un sándwich de jamón y queso, una gaseosa, entonces no. Eso se quita, se deja en su lugar, te quitas los guantes, el zapatón, la cofia y salía afuera. Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo en el lugar, seguro y de fácil acceso. Restrinja el ingreso de alto riesgo biológico al personal no autorizado, al que no utilice los elementos de protección personal necesarios y a los niños. La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico debe ser enviado a la lavandería en bolsa de plástico rojo, que generalmente pues si alguien tuvo algún familiar con COVID, te traían una bolsa roja y ahí vos tenías que quitar y poner todo lo que era eh, la sábana, la funda, la cobija, todo ahí en esa bolsa y atar. ¿Para qué? Para que se pueda proceder a la desinfección de esos elementos utilizados con un paciente que tenga algún tipo de enfermedad infecto contagiosa. Disponga el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el símbolo de riesgo biológico, que es lo que acabé de explicar. Antisexia. ¿Qué es la antisexia? Proceso donde se emplea sustancias químicas que inhibe el crecimiento o reduce el número de microorganismos patógenos sobre tejidos vivos. Entonces es un proceso donde se emplean sustancias químicas. ¿Para qué? Para reducir el número de microorganismos. En vez de tener 1000, para reducir. Ponerle que en vez de 1000 tenemos 200. Bueno, se va a acabar la primera conexión de la clase. Entonces, mientras me graba, 10 minutitos tarda en grabarme toda la clase y nos conectamos. Ahora son y 37, 38. Nos conectamos y 45. De Bueno, vuelta. profe. Dale.